Y hoy quiero que usted vaya con nosotros al libro de Primera de Reyes. I want you all to go to 1 Kings 18. Y hay en el capítulo 18 hay algo bien interesante que el Señor nos habla en esta tarde. In verse 18, there's something very interesting that the Lord speaks to us about. Empieza la escritura diciendo que eran tiempos de una sequía tremenda que había en esos años. It starts by explaining that in those years there was a great drought. La escritura nos dice que ya llevaban 3 años. It says that there was already 3 years. Cuando el Señor le dice a Elías, When God tells Elijah, vete y preséntate a Acab, porque voy a hacer que haya una gran lluvia en esa tierra. He told Elijah to go and to present himself to Ahab, that there was going to be a great storm. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos, cómo Él se manifiesta para aquellos que le creen. And that's what God wants to show us, that's how He manifests to those who believe Him. Y vamos a leer desde la porción del versículo 41 al 45. We're going to read from verse 41 to 45. En la Biblia búsquelo usted, Primera de Reyes capítulo 18, 1 King 18, y vamos al versículo 41. and let's go to verse 41. Y en reverencia nos ponemos de pie, los que puedan, los que están con alguna inhabilidad, no se preocupe. And in reverence we stand. Dice la palabra de Dios entonces: Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. And Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. So Ahab went up to drink and to eat, and Elijah went up to the top of Carmel. Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. And he bowed himself down upon the earth and put his face between his knees. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. And he said to his servant, go up now, look towards the sea. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. And he went up and he said, there's nothing. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. And Elijah said, go again 7 times. 7 veces significa el número de la perfección. 7 means the number of perfection. El versículo 44 nos dice, y en la 7ª vez, Verse 44 says, in the 7th time, el siervo le dijo, the servant said, yo veo una pequeña nube I see a small cloud, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. the size of a Aleluya. man's palm coming from the ocean. Oiga bien, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. A cloud as small as a man's hand rising from the ocean. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. And Elijah said, go up, say to Ahab, hitch your chariot and go down, lest the rain stop you. Y aconteció que estando en esto, And in a little while, que los cielos se oscurecieron, the heavens were black, con nubes y viento, and the wind swept clouds. y hubo una gran lluvia. There was a great rain. Aleluya, gloria a Dios. Hubo una gran lluvia. En el versículo 1 el Señor dice, voy a enviar una gran lluvia para esa tierra. Verse 1, the Lord said, I'm going to send a great rain to that land. Y en el versículo 45 dice que la lluvia vino. And in verse 45 it says that the rain came. El Dios al cual usted y yo servimos, The God which you and I serve, a quien creemos, who we believe in, es un Dios que cumple lo que promete. is a God who does what He says He will. Amén. Y Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. He said He will be with us till the end. Y esa es la seguridad que tenemos hoy, And that's the security we have today, de que Él está aquí. that He is here. Él está aquí. He's here. Padre, te damos gracias en esta tarde. Give you thanks this day. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Glorificamos tu presencia, Señor, en medio de nosotros. In the middle of us. Tú has estado desde un principio con nosotros en este lugar. You've been here with us since the beginning, Y hoy te has manifestado con tu amor para cada uno. and we can feel your love for every one of us. Ahora, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Speak to us through your word Y guíanos and guide us para cada día agradarte más y más a
So every day we can please you more and more. Pues nuestro compromiso delante de ti, Señor, For our compromise before you, Lord, es no volver atrás, is not to go back, sino mirar siempre adelante. but to always look forward. Porque en ti tenemos la seguridad y la confianza. Have security. En Cristo estamos restaurados, en Cristo estamos renovados. Christ we are restored. Y ahí estamos seguros. And that's where we're sure. Porque tú un día nos perdonaste, Because you've forgiven us, nos limpiaste de la maldad, cleansed us nos from limpiaste de toda suciedad. Y ahora estamos sentados con Cristo, now we're sitting reinando en los lugares celestiales. in the highest Y esa promesa es una realidad para mi vida hoy. reality in my life. Lo creo en el nombre de Cristo I Jesús. believe it in the name of Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse. You can be seated. Y usted que está en casa, si se paró, siéntese. And if you're at home, you are standing, you can sit. El tema de hoy Today's theme, lo hemos titulado Dios puede hacer que el viento sople a tu favor. Diga conmigo, Dios puede hacer God can do que el tiempo sople for the wind a mi favor. to blow in my Ah, favor. no los oí, no están tan animados. A ver otra vez. Again. Dios puede hacer God can make que el tiempo sople. for the wind to A blow mi favor. in my favor. ¿Cuántos quieren un nuevo viento para ustedes? How many want a new wind for you? ¿Cuántos quieren un nuevo viento de gloria? How many want a new wind of glory? Eso es lo que todos los días esperamos, una manifestación del poder de Dios. That's what we expect every day, a manifestation of God. Nosotros contamos con un Dios sobrenatural We count on a supernatural que God tiene control de toda su creación that controls all His creation y que puede derramar bendición a cualquier hora, and that can give blessing at any moment, en cualquier lugar, in any place, conforme a su voluntad, dice la palabra, according to His will y sus riquezas en gloria. and His riches and glory. Eso dice Filipenses 4:19. That's what Philippians 4:19 says. Él está listo a proveer. He's willing to provide, Y Él está listo a suplir todo el tiempo. and He's willing to supply all the time. Tal como Jesús lo hizo con sus discípulos. The way Jesus did with His disciples, Y la escritura lo registra en el libro de Lucas. and the word says it in Luke. Dice ahí que Jesús le dice a Simón, que luego se llamó Pedro. It says that He spoke to Simon, who was later named Le Peter. dice, ponga a mar adentro And He says, go to the ocean, y echa vuestras redes para pescar. go and put your nets. La escritura dice que Simón obedeció It said that Simon obeyed, y finalmente hubo una gran cantidad de peces que él pudo tener. and he got a lot of fish from there. Jesús les dijo, láncese a las profundidades y arrojen sus redes al mar. He told them to go out into the ocean and to throw their nets. Y Simón, que era un pescador profesional, And Simon, who was a professional fisher, que estaba quizás un poco frustrado, was maybe a little frustrated, porque dice la escritura que habían estado toda la noche y que no habían cogido nada. because the scripture says that they were out all night and they hadn't gotten anything. Quizás él en ese momento le cuestionó a Jesús, ¿y usted qué dice? Si yo soy un tremendo profesional en esto y usted es un predicador, ¿cómo me dice usted que vaya allá a echar agua, al agua otra vez? Perhaps he was a little frustrated and questioned Jesus and said, I'm a professional and you're a preacher. Who are you to? Porque no hemos cogido nada toda la noche Because we haven't gotten anything all night. y aquí estamos limpiando las redes. And here we are cleaning the nets. Pero si tú lo dices, Señor, él dice, pero si tú lo dices, yo lo haré. But he says, if you say so, I'll do it. Y voy a tirar otra vez las redes. And I'm going to throw the nets again. Y dice que inmediatamente que la red cayó al agua, And immediately when the net touched the water, inmediatamente ellos tiraron la red al agua. immediately when they threw the water, Dice que los peces empezaron a entrar en la red. the fishes started going into the net. Yo creo que los peces cuando dijeron nos necesita Jesús, todos los peces se tiraron a la red. I think whenever the fish thought Jesus needs us, Porque oyeron la voz del Dios Todopoderoso. because they heard the voice of the Y la all-powerful. escritura dice que se llenó la red al punto que ellos no pudieron con lo que había ahí, tuvieron que llamar a otros para que le ayudaran. And the scripture says that there were so many they had to call for backup. No tenían más redes, tuvieron que llamar a otros barcos para que pudieran ayudarle a recoger toda la pesca que tenían. They didn't have enough nets, so they had to call another boat to help. Era la voluntad de Dios en ese momento para mostrar su gloria. It was the will of God to show His mercy. Que si Simón hubiera tenido más redes That if Simon had had more nets, y hubiera estado preparado para esa gran bendición que llegaba, and he would have been prepared for that great blessing, todos los peces de esa agua habían salido all the fishes in that water would have gone. y ese lago había quedado vacío.
and that water would have been empty. Lo que Jesús les estaba diciendo a ellos y estaba declarando What Jesus was telling them and declaring era una profecía was a prophecy que sucedería en ellos en el futuro. that would happen in the future. Ellos tendrían una gran pesca. ¿Cuántos dicen amén? They would have a great fishing. Porque lo que Jesús les estaba mostrando a estos hombres era lo que ellos obtendrían Because what más Jesus tarde, was showing them at this moment was what they were to get in the future. si ellos seguían sus enseñanzas. If they followed his teachings. La condición ahí era que si ellos seguían sus enseñanzas, The condition was that if they followed his teachings, Él los haría pescadores de hombres. he would make them fishermen of men. ¿Y qué significa esto? And what does that mean? Que nosotros necesitamos a salir ya It means that we need to go out y now alcanzar el mundo para Cristo. and reach the world for Jesus. Dios te amó, te escogió He called you, he chose you, y te está diciendo, haz algo. and he's telling you do something. Porque hay mucha cosecha allá afuera Because there's so much out there, y usted y yo tenemos que recogerla. and you and I have to go and pick it up. Tenemos que tirar las We redes have to throw our nets y enviar quizás aún más barcos. and perhaps send more boats. Porque Jesús quiere ver una iglesia llena. Because God wants to see a full church. Él quiere que su reino sea establecido. He wants his kingdom established. Él quiere que muchos sean salvos. He wants many to be saved. Y nosotros no podemos quedarnos simplemente viendo alrededor lo que pasa. And we can't be looking around what happens. Hay muchos que se están perdiendo. ¿Cuántos dicen amén? There's so many that are getting lost. Así que tú necesitas redes. So you need nets. Tú necesitas redes. You need nets. Y pastor, ¿cómo es eso de redes? You might Sí. Hoy en estos tiempos modernos, cuando usted hace un share, cuando usted le hace un compartir en el Facebook, usted está tirando una red. Today in modern times, when you like or you share something, you're throwing a net. Cuando usted crea un grupo, un party, algo así que se llama, usted crea una red para que otros sean alcanzados por el poder del Espíritu. When you make a Facebook watch party, you're making a net so that others can see that. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste a alguien de Cristo? When was the last time you spoke with someone about God? Esa pregunta va para todos, los jóvenes y los adultos. That question goes for the youth and the adults. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste a alguien del poder de Dios? When was the last time you spoke with someone about the power of God? ¿O te dio vergüenza? Or were you ashamed? Porque Jesús les dijo, tiren las redes. Because God said, throw the nets. Jesús les dijo a ellos, vayan mar adentro y echen todas esas redes. Jesus said, go into the deeper ocean and throw the nets. Pero él tenía una sola red. But he had only one net. Simón tenía solo una red. Simon had one net. Usted y yo no podemos limitar a Dios. And we can't limit God. Nosotros necesitamos más redes. We need more nets. Necesitamos más barcos. We need more boats. Las redes somos nosotros, usted y yo. We are the nets, you and I. Los barcos es la iglesia. Necesitamos más iglesias. And boats are the churches. We need more churches. Necesitamos más gente que vaya a alcanzar a otros. We need more people to go out and reach others. Dios te llamó para alcanzar a otros. God called you to reach others. Te llamó para alcanzar tu familia, He called you to reach out to your para family, alcanzar tus vecinos, to reach your neighbors, tus compañeros de your trabajo, work, todos los que viven a tu alrededor. everyone who lives around you. Eso es lo que te está diciendo el Señor, tira la red. That's what God is telling you. Throw the La net. escritura dice que estaban limpiando las redes. The scripture says they were cleaning their net. Cuando Jesús les habla para que vayan adentro. When Jesus told them to go back. Pero solo llevaban una But they only had one porque era la que estaba limpia. because it was the one that was clean. Y sí, tomar la red después de una pesca, después de no haber agarrado nada, cuesta limpiarla. And even if you didn't catch anything, you still have to Y clean ellos it. estaban ahí limpiando y tomando el tiempo. And they were cleaning and taking their time. Pero cuando usted está seguro de lo que va a hacer, But when you're sure in what you're doing, usted lanza su red you throw your net. y tenga la seguridad que se le va a ensuciar. And you have that assurance that it's probably going to Y en esa red van a caer muchos enredos y mucha mugre. And in the net, there's going to be a lot of knots. Y llegarán peces de toda clase. And fish of every kind are going to show up. Así es en la iglesia. And that's how it is in church. Si usted tira la red, If you throw a net, le van a llegar peces de toda you're clase. going to get fishes of every Van type. a llegar personas de toda You're going clase. to get people of every Algunos type. grandes, otros pequeños. Some big, some small. Algunos con vicios, otros no con muchos. Some with vices, some with Jóvenes enfermos.
enfermos, youth, and arruinados vendrán también, some will even show up rude, alcohólicos, alcoholics, divorciados, divorcees, enredados con sus problemas personales, people wrapped up in their gente con mucha situación difícil. people with many different Pero esos son los peces que el Señor te está diciendo que te van a llegar si tú tiras la red. and those are the type of people God is telling you are going to Gente con muchos problemas como cada uno de nosotros. people with many issues like every single La iglesia one no of es us. un lugar para la gente perfecta. The church isn't a place for perfect. El evangelio está hecho para la gente imperfecta, The evangelism is made for imperfect, para que mediante la palabra lleguemos a la perfección en Cristo Jesús. so that through the word we can get to perfection. Pero si nosotros tiramos la red con esa fe, But if we throw the net with that faith, Dios se va a encargar del resto. God Amén. will take care of the rest. Él va a traer la salvación, la liberación, la restauración. He's going to bring the liberation and salvation. Él va a traer la provisión. He's going to provide. Él va a hacer todo en tu negocio. He's going to do everything in your business. Él va a hacer que la cosecha, como decíamos en la canción, va a ser una cosecha más grande. Everything that you reap is going to be even bigger. En tu lugar de trabajo, todo va a ser diferente. In your workplace, things will be different. En tu hogar tendrás la oportunidad de alcanzar la cosecha con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. At home, you're going to be able to get things with your family. Dice la escritura que la red se rompía. It said that the net broke. Solo tenían una red. They only had one net. Solo tenían una. They only had one. Tuvieron que pedir ayuda a todos los que estaban ahí cerca. They had to ask for help from everyone around them. Pero eso no impidió para que no hubiese una grande cosecha. Amén. But that didn't impede from having a great. Es bastante sorprendente lo que las escrituras nos revelan cada vez It's surprising what the scriptures reveal to us every cuando time. se está hablando de peces y se está hablando de pescadores. When it talks about fishes and fishermen. Y la palabra nos quiere hablar de la relación entre la iglesia y el mundo perdido. And the word wants to speak to us about the relationship of the lost and the church. El mundo perdido es un tipo de pez. The lost world is a type of fish. Y Jesús siempre está usando la analogía de ir a pescar. And Jesus is always using the analogy of fishing. Jesús le dice a sus discípulos, síganme. He tells his disciples, follow me, Ustedes alcancen almas, reach souls, alcancen hombres, alcancen mujeres go reach out men and women con la red del evangelio with the net of the evangelism, y tráiganos al lugar santo para que tengan vida eterna. and bring them to the holy place so they have holy lives. Desde hace más de 2000 años la palabra nos está diciendo que usted y yo somos esos pecadores For over 2,000 years, the word has been telling us that we are those, y que el mundo está representado por un pez. and the world is represented by one fish. Aún hoy nos está hablando el Señor. And even today, the Lord is speaking. Aún hoy el Señor te está diciendo, Even today, He's telling us yo te haré un pescador de that hombres. He'll make us fishermen of men. ¿Cuántos quieren tener su familia para Cristo? How many people want their family? ¿Cuántos quieren que ninguno de ellos se pierda? How many want none of them to get Esto es lo lost? que el Señor te está diciendo. That's what the Lord is telling you. Te voy a hacer un pescador de hombres He's going to make you fishermen of people si tú me sigues. if you follow Him. Así es. Los que pescan estudian mucho acerca de su trabajo. Those who fish study their work. Se hacen profesionales, aprenden muchas técnicas They're professionals. They know techniques para ver cómo logran los mejores resultados. to see how they get best results. Y hay momentos en que no es fácil. And there's moments that's not easy. Hay momentos en que el clima no ayuda. Maybe the weather doesn't help. Quizás hay una oposición natural. There's natural opposition. Ellos usan diferentes anzuelos, They use different hooks, diferentes tipos de cuerdas, gruesas, delgadas. different types of nets. Algunas se revientan, Some rip. otras veces cambia de rumbo la corriente en el agua. Maybe the current switches direction. Ellos salen de madrugada para poder alcanzar a agarrar los peces. They go super early to get the fish. Todo obstáculo lo tratan de resolver. All of that, they resolve it. Usted conoce a alguien quizás Perhaps you know que es someone apasionado por la pesca, that's passionate about fishing al punto que él no viene aquí porque él necesita ir a buscar sus peces. to the point that they might not come here because they need to be out there looking for their fish. Pero a medida que ese buen pescador apasionado But that passionate fisherman, trabaja y persevera, they work and they persevere. él alcanza un resultado. He reaches a result. Y entre más gruesa sea la cuerda And the thicker the rope y más grande sea el anzuelo, mayor será el pez que él va a lograr alcanzar. and the bigger the hoop,
then the bigger the fish. Y entonces será más grande el pez con el cual él podrá tomarse la foto y mostrar el testimonio de que él es un buen pescador. And then there will be a bigger fish he can take a photo with to show that he's a good fisherman. Entre mayor sea la oposición que él tenga en esa pesca The more opposition he has in that, y la resistencia que exista para él sacar ese animal, and the more resistance in taking the animal out, mayor va a ser la alegría y la sonrisa que él traerá para presentarlo en la casa cuando lo puedan poner en la mesa. the bigger the joy he'll have whenever he presents the fish. Y viéndolo de otra perspectiva es lo siguiente: And another perspective is entre mayor sea la prueba que tú estás pasando, the bigger the entre mayor sea la dificultad que tú estás pasando, bigger the difficulty, esa es una señal que la cosecha que vendrá será bien grande y que el Señor te tiene preparado un gran pez para que tú seas un hombre de testimonio. that's a sign that the Lord has bigger things for your testimony. Porque la palabra dice que Él no te va a dar una prueba más grande de la que tú no puedas soportar. Because the word says he's not going to give you something harder than what you can endure. Algunos de ustedes han pasado por diferentes situaciones. Some have gone through different situations. Otros están pasando por situaciones difíciles. Others are going through hard difficulties. Muchos han sido sostenidos quizás por cuerdas muy gruesas, Many have been sustained by really big ropes, por cuerdas muy fuertes, by ropes very strong. y aún todavía estás ahí. And you're still there. Tú tienes que creerle a Dios que Dios es grande y está viniendo en el camino tuyo para darte vida y vida en abundancia. You have to believe that he's great and he's Entre más grande y más gruesa sea la cuerda, mayor será el pez que tú vas a manejar. the bigger the rope, the bigger the fishes that you're going to. Entonces mayor será el avivamiento que vas a tener. So the bigger is your joy. Y aún más grande será el testimonio que tú vas a poder escribir para que otros conozcan de la grandeza de tu Dios. And your testimony is going to be even bigger. Para Dios no hay nada imposible. There's nothing impossible. Él puede hacer que el viento sople a tu favor. He can make the wind blow in your Él puede hacer que haya un fuerte viento de gloria a tu favor. He can make there be a glorious wind when you Él puede hacer que lluevan peces en medio del desierto. There can be fish in the desert. Hay una historia que narra un periódico en Londres en el año 2010. There is a story from a newspaper in Es London. una historia verídica que sucedió en ese entonces en Australia. It's a story that happened in Australia. Y de la misma manera sucedió en Honduras alguna vez. And it also happened in Honduras at one point. Y narra el periódico que los residentes se quedaron muy asombrados en esa región And it says that the people were astonished in those porque cientos de peces cayeron del cielo because hundreds of fish fell from the skies. en un pueblo que estaba alejado alejado del mar, en una zona desértica de Australia. In an area that was far away from the ocean. Usted and lo puede the estudiar. desert. You can study it. Esa ciudad se llama, o ese pueblo se llama La Juanamú It's called La Juaramu. o La Janamú. Es un pequeño pueblo de 650 habitantes. It's a small town of 650 Y people. uno de los residentes decía: cayeron tantos peces que no sabemos de dónde cayeron. And one resident said there fell so many fish we didn't even know Y where todo el they mundo corría a levantarlos. came. And everybody ran to pick them up. Eso fue como una nube, dice, que se abrió del cielo y todos los peces caían y caían y caían peces. He said it was like a cloud opened from the skies and fish No fell. llovía agua, sino que caían peces. There was no rain, but there was fish. Y usted dirá: uy, pastor, está leyendo unas lecturas muy ficción. You can say, Pastor, you're reading a lot of fish. Es verdad. But it's true. Ese pueblo estaba a más de 300 millas del mar. That town was 300 feet O away. sea que para nosotros era imposible que ahí hubiesen peces cuando estás en un desierto. So it was impossible for there to be fish there because it was in the desert. Pero los científicos dicen que pasó algo. But scientists say that something happened. Algo sobrenatural pasó. Something supernatural happened. Que hubo una corriente, quizás que hubo un ciclón en el mar, adentro o en el agua, y subieron los peces y los peces se pusieron allá, se congelaron en la nube. They said that there was a cyclone in the water, and then they went to the sky and they were frozen in the clouds. Y que después, con el cambio de la temperatura y todo eso, se calentó el aire y se abrió la nube. And with the change in temperature, the skies opened up and the Y empezaron a caer los peces del cielo. and the fish fell from the skies. Y dice que fueron tantos los peces que por 7 días And it said that it was so many fish that for 7 days no pararon de recoger peces. they
Dejemos de limitar a Dios. Let's stop limiting God. Dios todavía puede transformar tu casa. He can still transform your house. Todavía puede transformar tu ciudad. He can transform your city. Todavía puede transformar tu He nación. can still transform your nation. Todavía puede hacer algo en tu negocio y que aún no se quiebra. He can do something with your business. Lo único que tú quieres que hacer es tirar esas redes. The only thing you have to do is throw those nets, Porque no podemos parar de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. because we can't stop doing what the Lord wants us to do. Jesús quiere que nosotros vayamos mar adentro. He wants us to go into deeper waters. Él quiere que nosotros caminemos allí en esas aguas profundas de su espíritu. He wants us to walk in deeper waters of His Y a Spirit. veces nos olvidamos de lo poderoso que es el Señor. And sometimes we forget how powerful He is. Todo lo que hay a nuestro alrededor nos hace distraer de la presencia de Dios. Everything around us distracts us from His presence. Dígame si no es así. Tell me if it isn't true. La ciencia, la tecnología, todo lo que hay nos distrae del poder de Dios. Science and technology distracts us from His presence. Usted sale hoy de este lugar You leave from this place, y quizás no vuelve a acordarse del Señor hasta que no reciba el mensaje el próximo domingo. and perhaps you forget about the Lord until the next Sunday. Y dice, "Ah, ¿a poco tengo que ir a la iglesia hoy? And you say, oh, I have to go to church today. Pero no es porque el mundo nos ha atraído y nos ha atrapado. And it's because the world has attracted us and has trapped Pero us. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en su fe. But the Lord wants us to remain in His faith, Porque Él quiere que tú te mantengas ahí. because He wants you to be there. A veces pensamos, yo voy a hacer esto, pero quizás Dios sí lo hará. Perhaps you say, oh, I can't do this, but the Lord will do it later, Si es que es su voluntad. if it's His will. La palabra no dice eso. The word doesn't La say palabra dice que Dios tiene la voluntad de Dios agradable y perfecta. it says that His will is perfect. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es intentarlo. And all we have to do is we have to try. Esa es la manera como Dios trabaja. That's how the Lord works. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios We have to have faith in God y alejarnos del pecado. and separate ourselves from sin. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Because without holiness, no one will see the Lord. Algunos de ustedes hoy están pasando por desiertos, Many of us are going through deserts here. quizás situaciones financieras, Perhaps financial situations, problemas en su salud, issues with our health, problemas en sus relaciones. with our relationships. Están pasando dificultades en sus proyectos. You're having difficulties in your projects. Quizás sus sueños aún no los ven muy claros. Perhaps you don't see your dreams very Pero el mismo que guió a Simón Pedro ayer But the same one who guided Simon te Peter puede guiar hoy. ¿Cuántos dicen amén? can guide you today. Amén. Amen. Eso es lo que la palabra dice. Mire, el Señor es muy claro. Cuando Él tiene una necesidad, Él también la va a cubrir. The Lord is very clear when He needs something, He is also going to cover it. En el libro de Mateo 17:27, In Matthew 17:7, pásamelo por favor rápido, ahí. Mateo 17:27 dice que uno de los discípulos tenía una necesidad específica it said that one of the disciples had a specific necessity, y era un problema financiero. and it was a financial issue, Y Jesús le dice, porque él necesitaba pagar los impuestos. because he needed to pay his taxes. Y mire lo que Jesús le dice a este hombre. And look what the Lord tells this man. Él le dice a Pedro, vaya, He tells him, go, tire su anzuelo throw your income, y el primer pez que usted agarre, and the first fish you catch, ábrale la boca open its mouth, y usted va a encontrar una moneda de oro, vamos a decirlo de esa manera, and you'll find a golden coin en la boca de ese in the pez. mouth of the fish. Coja ese dinero o esa moneda, Get that money or that vaya, pague los impuestos go and pay your taxes, suyos y los míos, le dice el Señor. yours and mine. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. That's the God that Un Dios que provee en medio de cualquier situación. the God that provides in any situation. Si usted tiene fe, If you have faith, usted lo tiene que creer. then you have to believe it. Algunos de ustedes han escuchado el testimonio que yo les decía, le he dicho varias veces. Many of you have listened to the testimony Cuando nosotros llegamos a esta ciudad, when we came to this city. que había un desierto para nosotros, It was a desert for us. una sequedad tremenda. It was dry. Y en esa época el Señor mandó sus peces para nosotros. And at that point, the Lord sent His fish for us. Íbamos a Walmart We went to Walmart a comprar. to buy. Y cuando salíamos al parqueo, salíamos a la puerta a la medianoche que íbamos, And in the middle of the night when we would go, when we went back to the door, a nosotros aparecían billetes de $100. we would see bills of 100. Amén. Amen. Y yo estoy seguro And I am sure de que es la provisión de Dios porque nunca más volvió.
that it's God providing because it never happened again. Porque nosotros ya no necesitamos de esa provisión en esa manera. Because we don't need that type. Él ya proveyó de otra He manera. already provided in another. Pero en ese entonces no teníamos qué poner en la mesa, no había trabajo, no había nada en este pueblo para nosotros. But at that time we didn't have anything for our homes. Pero Él le plació But it was His will. y nosotros lo mirábamos, eran nuevos por Dios. And we saw it and they were new. Y eran las 12, 11 de la noche, pues imagínense, no teníamos otra cosa, no trabajábamos, podíamos ir a esa hora al mercado. And it was 12 or 11 at night. And since we Así es el Dios al cual nosotros servimos. that's the God that we worship. Cuando usted está en un desierto financiero, When you're in a financial desert, Dios sigue siendo tu proveedor. ¿Cuántos dicen amén? the Lord is still your provider. No importa qué tan lejos tú veas la solución, It doesn't matter how far away the solution. Él puede cambiar los aires He can change y them, hacer que los vientos soplen a tu favor. and He can make them blow in your. Tenemos que creer en ese favor de Dios. We Amén. have to believe in the favor. Porque of yo God. creo en un Dios que trae bendición. Because I believe in a blessing. Yo creo en un Dios que es sobrenatural. I believe in a God who's supernatural, Y tú necesitas un milagro sobrenatural. and you need a supernatural. Lo único que tú necesitas es creerle a Dios. Amén. The only thing you need to do is believe God, Y usted debe involucrarse, es lo que Dios le está diciendo. and you need to do what the Lord says. Lo que tienes que es hacer lo que Él te manda, ir a hacer lo que Él te mandó, alcanzar esa cosecha. You need to go and reach out to what He tells you to reach out to. Muchas personas no entienden que si uno se involucra en la cosecha, Many people don't understand that if you en los negocios del Padre, in the business of the Lord, vendrá provisión. provision will come. Porque Dios lo que mira son los corazones. Because what God looks at is the hearts. Algunos de los que están aquí y que nos escuchan también, Some of the ones who are here and who are en el listening, momento que decidieron caminar con Dios, the moment they decided to walk with los God, cielos se abrieron the heavens opened, y empezaron a ver bendición. and they started to see Y blessing. por eso usted no deja de adorar a Dios, no deja de obedecer su palabra. Usted dice, mi ofrenda no es una obligación, mi ofrenda es una bendición, You say tithes are a blessing porque es un Dios real. because He's a living God. Cuando usted decide crecer en el conocimiento de la palabra, When you decide to grow in the knowledge cuando of usted the word, empieza a servir a otros, bien sea en la iglesia o bien sea en su vecindario, when you serve others in any situation, Dios mira con agrado tu obediencia. God sees your obedience. Y quizás tú tienes dones, habilidades, And perhaps you have gifts and algo que Dios te dio something that the Lord gave you, y que aún no se ha desarrollado, and that it still hasn't evolved porque tú aún no te has dispuesto para el reino de Él. because you're still not willing to do that. Él es primero que el mundo. Oiga bien, First before the world. Él es primero que el mundo. He is first before the world. No estés pensando en ser el mejor cantante del mundo Don't think about being the best singer in the world cuando Dios te dotó de un talento when God gave you a talent y no se lo pones al servicio de Él. and you don't put it to His service. Porque Él cumple la promesa Because He does His promise y compensa al que le busca y le obedece. and He gives back to those who obey Him. Antes de terminar, quiero que veamos una historia fascinante que el Señor nos muestra en Mateo 14. Before we finish, I want us to look at a fascinating word. Hermanos, es el tiempo de creer de nuevo en milagros. It's time to believe in Es el tiempo de creer que Dios está hoy con nosotros. It's time to believe that He's with us right Porque nos hemos vuelto muy religiosos. because we are too religious. Nos hemos vuelto demasiado ultramodernos. We've turned too modern. Que ya la lógica ha desplazado el poder de Dios. That logic replaces. Ya no creemos. We don't believe. Es el último a que buscamos. He's the last that we look to. Primero vamos al médico y después pedimos oración. First we go to the medic and then we ask for Cuando prayer. ya vemos que estamos a punto de colgar los guayos, entonces ahí buscamos a Dios. When we see that we're at the very end, that's when we look for God. Pero usted y yo tenemos que devolvernos otra vez. But we have to return back again. Hace 2 jueves, creo, el jueves antepasado, 2 Thursdays ago, en la tarde, in the afternoon, la pastora se puso bastante mal. the pastora, Se puso bastante indispuesta en salud. she was very sick. No que se haya puesto brava, no. Se puso indispuesta en su salud. She was not well in her health. Y después de haberse levantado bien, porque habíamos ido y habíamos recibido los resultados de los exámenes médicos de hacía 2 semanas que fuimos a hacernos el chequeo anual, And then we got the results back from the yearly checkups. todo salió perfecto. Everything was perfect. Pero miren lo que sucede. But look at what happened. Ese día ella empezó a sentirse muy incómoda, un malestar muy fuerte en su cuerpo. That day she started feeling a little uncomfortable. Le dolía todo el cuerpo, Her whole body hurt. ahí está parada que no me deja mentir. Sus piernas dice que no le respondían. She said her legs weren't working.
y había un dolor de cabeza supremamente fuerte que era no fácil para ella soportarlo. and there was a horrible headache. Así estuvimos aquí por la noche con los jóvenes. And we were still here with the youth. Pero cuando regresamos a la casa, But when we got home, ya eran las 10 de la noche y ella dijo, no, yo me tengo que acostar, estoy muy mal. it was already 10 at night, and she said, I can't, I have to lay down. Pero ella se recostó But she laid down, y de repente vino algo a su espíritu. and all of a sudden something came to her Y entonces spirit, ella me llama and she called me. y me dice, Leo, yo necesito que tú ores por mí And she said, Leo, I need you to pray for y me, necesito que tú me unjas. and I need you to anoint me. Esto que estoy viviendo no es normal. This that I'm going through is not normal. El diablo no me puede llevar a mí a ningún hospital. The enemy can't send me to a Porque ella hospital. empezó a sentir que tenía que irse para el Because she hospital. started feeling like she had to go Pues to the en ese hospital. momento nosotros empezamos a orar. In that moment, we started praying. Empezamos a hacer una guerra como la de Elías. We started having a spiritual Como battle, a invocar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. invoking God Y a declarar que estaba con and nosotros. declaring that He was with Yo us. empecé a orar por ella y empecé a ungirla. I started praying for her and Y anointing nos her. tomamos unos minutos. It was a couple of minutes. Pero hubo un momento en cuando yo estaba orando por ella But there was a moment where I was praying que for yo her, sentí que su vientre se fue hacia atrás completamente. that I felt her belly go back. Fue algo It sobrenatural. was something supernatural. Inmediatamente ella se restaura. And immediately she started feeling Se better. van todos esos malestares All her ill went y away. completamente de su cuerpo. And they left completely from her. Porque al otro día en la mañana Because the next day in the ella morning, estaba completamente She bien, was sana. perfectly Ese es el poder de Dios. that's the power of God. Los que van con nosotros y caminan por aquí por todos los lados saben cómo es esto. Those that walk with us, they understand what that is. Y ustedes la vieron el domingo aquí predicando. And you saw her here preaching. ¿Qué creen? ¿Que por qué será eso? Why do you think that is? Porque el enemigo quiere que nosotros no le busquemos a Dios Because the enemy wants us to not look for y God. quiere llevarnos a la And he destrucción. wants to take us to destruction. Pero él puede hacer que llueva en tu desierto. He can make it rain in your desert. Él va a proveer para ti. He will provide for you. En esa escritura que aparece en pantalla, que me la adelantaron, dice que en Mateo 14, In the scripture in Matthew 14, dice que Jesús alimenta a una población de 5,000 personas. it talks about Jesus feeding 5,000 people. ¿Alguien puede chequear por favor el aire? Con 5,000 personas, con 5 panes With 5 breads y 2 peces. and 2 fish. Una provisión para quizás 7 días, A provision for maybe 7 days, quizás para 14 personas, or 14 people si partían eso en la mitad. if they cut it in half. Pero la palabra nos dice But the word says que la matemática de Dios es muy diferente. that the Lord's mathematics are very different. Porque lo que Dios hizo fue que convirtió 5 más 2, Because what he did is he converted 5 que eran 7 so provisiones. 7 meals, Era una provisión quizás para cada día, una provisión para las 7 días de la semana. perhaps a meal for every day. Él lo convirtió en 5,000 provisiones. And he made it into 5,000 meals. Hizo que 5,000 personas fueran alimentadas. He fed 5,000 people. Y al final les entregó 12 canastas, 12 cestas. And at the end, he gave them 12 baskets. O sea que el Dios nuestro So our God es ese Dios que no solamente te permite que tú tengas alimentación por una semana, is the God that not only provides meals for sino you, que tú tengas de sobra y te alimentes por 12 meses del año. Ese es el Dios al cual nosotros creemos. that is the God that we believe in. Con 5 panes y 2 peces, With 5 breads and 2 fish, Él hizo ese milagro sobrenatural para 5,000 personas. he made that supernatural gift for us. Ese es el Dios nuestro. That's our God. Es el Dios, no un Dios suficiente. He's not a God of, Es un Dios sobreabundante. he's an overabundance. Es un Dios que hace caer del cielo la bendición en medio del desierto. He makes the blessings come in the middle of the Es un Dios que todavía puede mover montañas. Esa montaña, esa dificultad que está al frente tuyo, Él te la puede hacer mover. He can move mountains and situations in your lives. Es el Dios que alimentó al profeta Elías por 40 días a través de un cuervo. He's the God who fed Elijah for 40 days through a crow. Es el Dios que por 40 años alimentó a Israel He's the God that for en 40 el desierto. he fed Israel in the desert. Su ropa no se le acabó. Their clothes didn't. Hubo provisión durante 40 They días. had enough for
for you. Es el Dios que durante la pandemia te ha cuidado It's a God that during the de una forma sobrenatural y tú quizás te has olvidado. Ni supernatural. siquiera te recuerdas para darle gracias a veces a Él. Sometimes you don't even remember. Un Dios que cuidó a tus pastores y así como nos cuida a nosotros, te puede cuidar a ti. A God who takes care of our pastors and of Te us. estoy hablando de un Dios que permitió que la viuda llenara todas esas tinajas de aceite y que con ese aceite pagara las deudas y sus hijos fueran libres. It's a God who allowed for the widow to have enough to provide. Estamos hablando de un Dios que tocó a Abraham, un hombre con 100 años de edad, y una mujer que tenía, Sara, era 90 años, ¿cierto? Y esa pareja tuvo una promesa que se llamaría el hijo de la promesa. He allowed for a couple, an older couple, to have a child and be a promised child. Estamos hablando de un Dios que tocó a una virgen, A God who touched a virgin una mujer que nunca lo había conocido, who had never met, pero quedó embarazada that was pregnant. del Hijo de Dios. Y su nombre sería Jesús porque salvaría a multitudes. Amén. His name would be Jesus. 'Cause he was- Así que no me diga hoy que Dios no puede hacer que el viento cople a tu favor. No me diga que nuestro Dios no es capaz de sacar a tus hijos So you can't tell me that our God is not willing to take your children de la pornografía, de las drogas, del vicio, del alcohol, de la derrota en que quizás hoy están. from all the sins that they might be in. Ese es el Dios que puede darte a ti cómo empezar tu negocio, He's the God that may allow you to start a business, cómo empezar la universidad, and how to start in college, cómo comprar una casa nueva, how to buy a new home, cómo cambiar de trabajo. how to change jobs. Ese es el Dios que quiere sacarte de ese desierto. It's the God that wants to take you out of a desert. Hoy en medio de esta pandemia en que todavía se dice que vamos a estar, Right now, in the middle of this pandemic, Dios puede hacer que caigan peces a tu favor. God can make fish come in your favor. Solamente lo único que necesitas es creerle a Él. The only thing you need is to believe Him. Lo único que tú necesitas es tomar una vara de pescar You need to take a fishing rod, y esa vara de pescar se llama fe. and that fishing rod is named faith. Eso es lo que tú tienes que tomar, la vara de pescar que se llama fe. That fishing rod named faith. Porque fe es creer lo que no se ve Because faith is believing what you can't y see. fe es escuchar lo que aún no se oye. And faith is listening to what is still not heard. Cuando leíamos la escritura al principio, When we read the scripture in the beginning, nosotros vemos cómo la fe estaba activada con ellos. we see how faith was activated in them. Porque ellos creyeron lo que no se veía Because they believed what they couldn't see. y escucharon la lluvia que aún no se oía. And they listened to the rain that was still not heard. Si volvemos allí, If we go back, le dice Elías, dijo a Acab, Elijah tells Ahab, sube, go, ¿qué dice? Come y bebe, go, drink, and eat, porque una lluvia grande se oye. because a great rainstorm is, Oiga, una lluvia grande se oye. it's a great rainstorm. is coming. Elías le estaba hablando a alguien que no creía, He was speaking to someone, pero le estaba diciendo lo que el Señor le estaba revelando. but he was telling him what the Lord was revealing. Cuando usted escuche la palabra, When you hear a word, cuando usted lea la palabra de Dios, when you read the word of God, es esa palabra que le está hablando a usted, aunque usted no lo crea. Él sigue hablando. it's the word that you might not believe in, but he still. Y le dice, hay una nube que viene. And he says there's a cloud Y coming. habían pasado 3 años y medio en una sequedad. And they were in 3 years of dryness. Y él dice, vaya afuera, al siervo le dice, vaya hacia afuera. And he says, go outside Y mira lo que está allá, le dice. and look at what's over there. Y él le dice, no veo nada. And he says, I don't see anything. Pero a la 7ª vez que él lo mandó, le dijo, vaya 7 veces. But the 7th time he sends, Eso es lo que nos está diciendo, es que usted y yo tenemos que ser persistentes. that's what it's telling us. No porque usted vino hoy, Not because we came, no porque usted escuchó la palabra hoy not because you heard y it, nada vino a tu favor, tú te digas, eso no es verdad. and nothing came in your favor. No, you tú can't say tienes que that's ser not true. persistente. You have to be persistent. Tú tienes que caminar en ese camino del Señor. You have to walk in the path of the Lord. Porque los vientos de gloria no van a venir Because the winds of glory aren't just simplemente porque usted diga, yo creo en Diosito. simply because you say, I believe in Jesus. No, la palabra te está diciendo, tú tienes que creer, The word is telling you have to believe, tú tienes que you obedecer have to obey, y tienes que tener fe. and you have to have faith. Tú tienes que tirar la vara de la fe You have to throw the rod para alcanzar to reach, y que esa nube venga and for that cloud y to que tu sequedad termine, and for your drought to end, que ese verano for termine that summer to end,
Cuando Él le dice, vaya, corran por sus vidas porque hay una inundación que viene. When he says, run for your lives because there's a flood coming. Había una sequedad, pero Él le dijo, va a haber inundaciones. There was a drought, but he was saying there will be drought. Preparen los caballos, preparen sus animales, Prepare your animals. preparen los carros Prepare the chariots. y empiecen a prepararse porque va a haber grandes inundaciones. And start preparing yourselves because there will be. Eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. That's what the Lord is telling you. Prepárense, Prepare yourself. porque la bendición que viene es grande para la iglesia, Because the blessing es grande para sus hijos, es grande porque después de esta sequedad una bendición grande vendrá para nosotros. Créalo, vendrá una gran bendición. a great blessing is coming. Todo lo que él vio fue una pequeña nube, dice, de la mano de un hombre. All he saw was a cloud the size of a man's palm. Pero Dios estaba en esa nube. But the Lord was in that cloud. Usted puede decir, sí, es solo una pequeña nube. You can say, yeah, it was a small cloud. Pero déjeme decirle, esa nube viene con todos los recursos que usted necesita. But that small cloud comes with everything. Todo lo you que usted necesita para su casa. need, everything you need for your home. Todo lo que usted necesita para llegar a los años What you need to go de la vejez en bendición for your elderly están en una nube. are in a cloud. Porque lo que usted necesita no es solamente para hoy. Because what you need is not just for today. Lo que usted necesita es el camino preparado para llegar un día a la presencia de Dios. What you need is that prepared path in order to Para reach que God. cuando Él lo llame a su So presencia, that when he calls you to his presence, su corazón esté lleno de gozo, your heart can be filled de with alegría, joy, de la satisfacción de que adoró y glorificó a un Dios todopoderoso. Quizás puede usted observar pequeñas señales a tu alrededor, Perhaps you can see small signs around you. pero si son pequeñas y vienen con el fuego y el poder del Dios todopoderoso, But if they're small and they come with the fire of the presence, lo que la palabra te está diciendo con esa señal the word is telling you with that sign. es corre, avanza, corre, avanza, avanza, muévete, porque el Dios al cual tú has creído, ese Dios te va a abrir los cielos y va a venir una gran cosecha. Va a hacer que lluevan peces en el desierto. He'll make fish rain in the desert. Esa pequeña nube está allá. That small cloud is ¿Cuántos there. dicen amén? How many say amen? Ahí está en lo alto. It's there in the high. Pero está esperando que tu fe la active. But he's waiting for your faith to be active. Ahí está. It's there. Estuvo para mí hace 40 años. It was there for me 40 years ago. Lo mismo puede haber pasado contigo. The same can happen with you. Pero si tú no la activas, But if you don't activate it, si tú no le buscas, if you don't look for it, si tú no le adoras, if you don't praise him, si tú no lees la palabra, don't read the word, esa nube no se va a activar. the cloud is not going to activate. Esa nube no va a pasar That cloud is not going to pass. si tú no la activas. If you don't activate it. Así que lo que tienes que hacer hoy es decídete, So what you have to say corre, is run, avanza. advance. Solo lo que tienes que hacer es moverte en la dirección que la palabra te dice. What you have to do is move in the direction. Deja la terquedad, deja la incredulidad, Leave there. deja de ser tan sobrado. Stop being so. Tu jactancia se dice en español, de que tú sabes mucho, Your pride. que tú tienes mucho, That you have so much. cuando dentro de tu corazón tú sabes que no tienes nada, When in your heart you know you have nothing. que si te quitan todos esos harapos que tienes al lado te quedas sin nada, That if they take everything away from you, you have nothing. porque lo único que tienes es a Cristo en tu corazón. Because the only thing you have is. Póngase de pie. Solamente lo que usted tiene que hacer, The only thing you have to do cuando el Señor te dice ponga mar adentro, when the Lord says go to deeper waters, cuando Él te está diciendo entra en esas aguas profundas, when He's telling you go to the deep waters, cuando Él te está diciendo hay un río que fluye, when He's telling you there's a river, hay un río que suena, there's a river hay un río que te inunda, dice la palabra, dice la canción. as the song says. Es ese río del Espíritu donde tú tienes que entrar. It's the river of the Spirit you have to go into. Si tú solamente tienes que obedecer, ir ahí a esas aguas profundas You only have to obey and go y soltarte, and let go. soltarte en las manos de Dios. Let go in the hands of the Lord. Esto es real, This is true. esto es real. Después de lo que hemos vivido, hoy podemos ver el Dios nuestro que es un Dios real. After what we lived through, we can see the living God.
Diga solamente de corazón, dígale, pídale al Señor que su fe nunca se agote. From your heart, ask Dígale al Señor que mi fe nunca se agote. Que mi fe, dígale que mi fe nunca se agote. Tú me ensañas con poder y con vientos de este cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensañas con poder y con vientos de este cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos de este cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos de este cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos de este cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos de este cielo me rejuveneceré. Hoy el Señor te está diciendo, yo quiero prosperar tu vida. Today the Lord is telling you, I want to bless Yo quiero prosperar tu alma para bendecir. I want to bless your life. Porque la bendición va a llegar después de que tú prosperes tu alma, dice la palabra. Because the blessing is going to come after you fortify your soul. Y cada vez que tú llegas a la casa de Dios, And every time you come to the Lord's house, tú estás buscando que tu alma sea prosperada. you're looking for your soul. Todos los días que tú buscas al Señor, Every time you look for the Lord, a través de la oración, through your worship, a través de la adoración, through your praise, a través de la palabra, through your word, estás haciendo que tu alma sea prosperada. you're blessing your soul. Y cuando tu alma sea prosperada, When your soul is blessed, la nube the cloud se abrirá para tu vida. will open for your life. Así que comprométete, dice el Señor. Comprométete con mi visión, So the Lord is telling you, porque yo te voy a hacer un pescador make you a fisherman. y tus peces serán tu familia, And your fish, tus peces serán tus hijos, they will be your children. tus peces serán tu esposa, They will be your wife. será tu esposo. Le mostrarás a otros y darás testimonio del amor que yo te tengo, te dice el Señor. Testify of His love. Si tu alma fue rescatada, If your life was, ya no eres del mundo, you're not of the world anymore. ya no eres del mundo, You're not of the world anymore. porque el enemigo ya no tiene poder sobre tu vida. Because the enemy can't. La sequedad terminó para ti. The drought has ended for you. Tu fe es más fuerte hoy que ayer. Your faith is stronger today than it Quizás tu fe es más fuerte que hace 2 horas, pero avívala, dice la palabra de Dios. was. Aviva la fe que hay en ti. To activate the faith that's in you. Aviva esa fe que hay en ti cuando tú le dijiste al Señor, Activate the faith te that recibo como mi Señor y Salvador. Si tú aún no lo has hecho, dile al Señor, Señor, hoy abro mis labios you haven't done it yet. Say, Lord, I open my para lips to decirte tell you que tú eres mi Señor, that you are my Lord. que reconozco mis pecados That I recognize my sin. y que vengo a ti And I come to you para hacerte mi único Salvador so that you're my only y que Savior. escribas mi nombre That you write my en el name libro de la in vida. the book of life. Gracias por perdonarme, Thank you for forgiving me. gracias por restaurarme, gracias por liberarme, Thank you for freeing me. gracias por darme el amor Thank you for giving me the love. y por darme vida en abundancia. Life in abundance. Tu fe es hoy diferente a la de ayer Your faith is different today than it was y eres bendecido yesterday. porque le has creído. Because you have believed. Así de la palabra dice, porque me has creído serás The bendecido. word says because you have believed. Así que tú lo puedes sentir, So can you feel lo it? puedes sentir, Can you feel it? puedes sentir esos vientos de gloria a tu favor. Feel the wind. Puedes sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo que tocan tu vida hoy más que nunca. The wind that touches your life more than ever. Él trae ese soplo para tu vida. He brings that wind into your life. Solo necesitas puedo rendirte. Surrender
los vientos. vientos de gloria